El contenido de este podcast es obra del autor con fines formativos y no compromete a Santoto Estéreo por el mismo. Es momento del podcast Tribuna Teológica, las reseñas de Fray Chu. Aprendamos juntos con este break sonoro por Santoto Estéreo. Un cordial saludo para todos ustedes, soy Iván Fernando Mejía Correa y vengo a hablar sobre el proyecto de Jesús. José Antonio Pagola, Recuperar el proyecto de Jesús, Madrid, PPC 2015, 239 páginas. Palabras clave: Jesucristo, misericordia, renovación, curación, mujer, resucitado. El teólogo José Antonio Pagola desarrolla su libro Recuperar el proyecto de Jesús en 8 capítulos, a saber: comunidad en proceso de renovación, poner a Jesucristo en el centro, el proyecto de Jesús, reavivar el espíritu profético de Jesús, seguir a Jesús desde los últimos, recuperar la tarea curadora de Jesús, restaurar la dignidad de la mujer y Cristo resucitado, aliento de la comunidad cristiana. El capítulo primero, comunidad en proceso de renovación, presenta algunas problemáticas actuales como un deseo de humanidad, una sociedad necesitada de salvación, una crisis de esperanza, el sufrimiento de muchos excluidos, la llamada a la renovación de la Iglesia y la llamada de nuestras comunidades concretas. Asimismo, ofrece opciones pastorales afirmando: la opción de fondo ha de ser firme y realista, impulsar un proceso de renovación que nos lleve en los años venideros hacia un nivel de vida cristiana más inspirada y motivada por Jesús y más comprometida a colaborar con el proyecto humanizador del reino de Dios. También presenta los rasgos de una comunidad en proceso de renovación desde el Espíritu de Jesús, acoger el Evangelio, al servicio del proyecto del reino de Dios, espíritu profético de Jesús, motivados por el principio de la compasión, opción de los pobres y espíritu de comunión. En el capítulo segundo, poner a Jesucristo en el centro. El autor asume como objetivo poner a Jesucristo en el centro de la Iglesia y más en concreto en el centro de nuestras parroquias y comunidades cristianas. Sin embargo, el autor afirma que se puede ocultar a Jesús, de ahí que haga un llamado a volver a Él, apuntalando: volver a Jesús es dejarle a Él ser Él en la Iglesia, dejarle al Dios encarnado en Jesucristo ser el único Dios de la Iglesia, el Dios amigo de la vida y del ser humano. Por eso Pagola invita a introducir la verdad de Jesús en el cristianismo actual. Por consiguiente enfatiza: hemos de leer el momento actual no solo desde la sociología o la historia, sino desde un nivel más hondo, desde el espíritu de Jesús. De ahí que haga un llamado a revivir la esperanza teologal. El capítulo tercero, el proyecto de Jesús, muestra que el proyecto de Jesucristo se establece cuando se vive bajo el principio de la misericordia y se busca la dignidad de todos, especialmente de los más abandonados en todos los sentidos, asumiendo una actitud de acogida y sanación y transitando por el camino del perdón. El capítulo cuarto, reavivar el espíritu profético de Jesús, puntualiza que Jesucristo está radicado en la tradición profética de Israel, de ahí que desde su experiencia de Dios se esfuerza para que el pueblo y sus dirigentes puedan contemplar su propia historia a la luz de la compasión de Dios y de su deseo de justicia. Asimismo, se podría argumentar con el autor que Jesucristo es el profeta del reino de Dios. Por tanto, lo sorprendente es que Jesús nunca explica por medio de conceptos lo que es el reino de Dios. Lo que hace es sugerir con gestos liberadores y parábolas inolvidables cómo actúa Dios y cómo sería el mundo si sus hijos actuaran como Él. De igual modo, el teólogo español resalta que Jesucristo es el profeta por excelencia de la compasión de Dios. Además, resalta la crítica profética del Salvador. Jesús critica de manera radical la cultura dominante de la indiferencia. El sufrimiento de los inocentes ha de ser tomado en serio. También desglosa la esperanza nueva de Jesucristo e invita a reavivar su espíritu profético. El capítulo quinto, seguir a Jesús desde los últimos, evidencia cómo para Jesucristo los últimos son su prioridad. En consecuencia, según el autor, al describir la trayectoria profética de Jesús, los evangelios nos hacen ver que Jesús no puede buscar el reino de Dios y su justicia olvidando a los últimos. Para Jesucristo, las víctimas son su prioridad, pues según Pagola, el sufrimiento de los inocentes ha de ser tomado en serio, no puede ser aceptado como algo normal, pues es inaceptable para Dios. El capítulo sexto, recuperar la tarea curadora de Jesús, patentiza la capacidad curadora y sanadora de Jesús. De ahí que el teólogo se plantee los siguientes cuestionamientos problemáticos: cómo hacer crecer en el interior de las parroquias y comunidades cristianas la conciencia de su misión curadora, cómo caminar de hecho hacia comunidades cristianas con mayor fuerza curadora, qué pasos dar para desplegar hoy la fuerza sanadora que encierra el Evangelio. De igual modo, el autor constata que Jesucristo busca a los más excluidos, acoge, adopta una actitud compasiva, ejerce la gratuidad
y desarrolla gestos curadores. El capítulo 7, restaurar la dignidad de la mujer, esclarece cómo Jesús, con su modo de relacionarse con las mujeres, restaura su dignidad, la grandeza y dignidad de toda mujer, lo mismo que la del varón, arranca de su capacidad de escuchar el mensaje del reino de Dios para entrar en él. Además, para el autor, Jesús suprime o corrige esquemas y criterios de valoración que favorecen una visión negativa de la mujer como un ser inferior al varón. También critica una sociedad patriarcal que favorece una relación de dominio y poder del varón sobre la mujer. El capítulo 8, Cristo resucitado, aliento de la comunidad cristiana, presenta cuál es el significado para la comunidad cristiana del resucitado. El resucitado genera una experiencia nueva y poderosa que es calificada como ilusión del Espíritu Santo. Asimismo, la Iglesia del resucitado tiene la responsabilidad de que los crucificados no queden en el olvido, que se les haga justicia y que se mantenga viva su esperanza. Valoración crítica. El connotado José Antonio Pagola presenta su libro Recuperar el proyecto de Jesús. Quiere mostrar cómo la vida cristiana consiste en revivir la memoria de Jesús. De ahí que resalte las actitudes, criterios, virtudes y valores de Jesucristo. Por eso, formula una invitación a reproducir en la vida cristiana esos mismos criterios de Jesucristo, uno de los cuales resalta como el eje de su exposición, el principio de misericordia, compasión, que le da sentido a su praxis, pero que también debe darle sentido a la vida de todo cristiano bautizado. La voz de Fray Iván Fernando Mejía Correa en el podcast Tribuna Teológica, las reseñas de Fray Chu. Con nuestras voces tomasinas seguimos aprendiendo.